Bueno, bienvenidos a esta clase donde estamos estudiando acerca del ánimo. Estamos estudiando sobre la incredulidad, pero dentro de la incredulidad hay varias áreas. Y una de esas es el ánimo. Así que hoy lo que vamos a estudiar vamos a ver en la Biblia que el ánimo está antes de poder creerle a Dios. El ánimo precede a la creencia. El factor del ánimo es clave para poder creer. Vamos a ver un poco de eso hoy. El estudio del campo del ánimo en el contexto de la Biblia es muy amplio y muy complejo, dada la cantidad de palabras, raíces y derivaciones que presenta tanto el hebreo como el griego bíblico. O sea que hay muchas palabras, pero hay algunas palabras, varias, tanto en hebreo como en griego, que después se traducen al castellano como ánimo. Decir que el ánimo precede a la creencia significa que el ánimo está antes en tiempo, orden o lugar. Cuando una persona cree es porque primero tuvo el ánimo correcto y dispuesto para creer. Así que el ánimo está primero y luego viene la creencia en la promesa o en la palabra de Dios. Vamos a definir la mente para poder abordar este tema de manera simple. La vamos a definir como un conjunto de pensamientos o como una colección de ideas e imágenes. Es un poco más compleja la mente que esto, pero esto es para poder entender lo que vamos a tratar hoy. Así que la mente es un conjunto de pensamientos. Y en principio vamos a clasificar a estos pensamientos en dos categorías. Por un lado, las nociones y por el otro lado, las conmociones. Todos nosotros vivimos el día a día percibiendo nociones y conmociones que llegan a nuestra mente o que se activan en nuestra mente. Ahora, ¿qué es una noción? Una noción es una idea o un concepto que se tiene de algo. Es un conocimiento que carece de profundidad. Una noción o la palabra noción proviene del vocablo latino notio y se traduce como un conocimiento o una idea. Y deriva del verbo nocere, que quiere decir conocer. Yo puse un ejemplo acá, para no olvidarme, acerca de lo que podemos tener nosotros una noción de lo que es un ave. Un ave, animal vertebrado, ovíparo, de respiración pulmonar y sangre de temperatura constante, pico córneo, cuerpo cubierto de plumas con 2 patas y 2 alas. Es decir, no sé si todos estos términos nosotros lo asociamos a un ave, pero esto sería una noción de lo que es un ave. Desconocemos su aparato digestivo, cómo funciona su sistema nervioso, su sistema óseo. No tenemos profundidad en la noción o en el conocimiento de las aves. Con respecto a la Biblia, vamos a ver algunos ejemplos de nociones. Por ejemplo, en el Salmos 105 dice: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Eso es una noción, es algo elemental. Dios es bueno. Listo. Otra: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, de Dios no viene nada oscuro, nada raro. Dios es luz. Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
otra noción. Dios no tienta a la gente. Cualquier persona que diga que Dios tienta es porque esta noción no la tiene incorporada ni la conoce. Otra más para completar un poco. Juan, primero de Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él que nos oye. Esta es otra noción. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios o le oramos, Él nos escucha, Él nos oye. Vamos a ver ahora qué es una conmoción. Una conmoción procede del latín conmotio y señala el movimiento o la perturbación violenta del ánimo o del cuerpo. Se produce después de un fuerte impacto que puede ser físico o emocional. Es decir, uno puede tener un accidente automovilístico y a raíz de eso sufrir una conmoción por algo que en el cuerpo se le rompe. Por ejemplo, ustedes vieron el tema de los accidentes donde se sufren traumatismos de cráneo, por ejemplo. Eso genera una conmoción, un daño. Y emocionalmente, por ejemplo, un diagnóstico médico, usted dice, mira, tenés esta enfermedad y es chocante, eso nos perturba, nos altera. Así que la conmoción es también una agitación o inquietud del ánimo. Y nosotros estamos expuestos a las nociones y a las conmociones. Y quiero también en esta introducción repasar un texto del doctor Víctor Paul Wierwille acerca de creer, que dice así: la palabra creer es un verbo que connota acción. Por lo tanto, creer la palabra de Dios es tomar la palabra de Dios literalmente y actuar según ella. Y dice el doctor, esto es lo que trae resultados. Eso, para recordar, es simple el concepto. Ahora, el ánimo, difícil de definir. En el contexto de la Biblia se usa para referirse a la esperanza, el valor, la fortaleza y el coraje que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Es la cualidad contraria al miedo y a la cobardía. El ánimo es un estado, es una condición en la que está la persona y expresa matices afectivos. Ya vamos a avanzar en esto. Y la duración de este concepto, este ánimo, es prolongada. El ánimo en la persona dura horas o días, nunca un año. Y esta es la primera definición que la tomamos de un diccionario de etimologías grecolatinas del español, de Guerrero Héctor, quiero citar la fuente, y dice ahí, ánimo de la palabra griega timos, esa palabra en griego es timos, y se traduce como energía vital. O sea, el ánimo es energía vital. El término griego timos se traduce también como ánimo o corazón en algunos textos. El ánimo es una disposición o actitud que se impone sobre la persona y tiene siempre un componente inconstante o variable. El ánimo no permanece estable o inalterable en el transcurso del tiempo. Y en esta lámina, en esta gráfica que puse acá, donde se ven curvas que se llaman sinusoidales, son ondas que representan una variación, pero hasta un punto máximo y un punto mínimo. Y dentro de esos dos puntos extremos, la onda va variando y eso es el ánimo.
es una buena representación del ánimo humano. En el timos, en el griego, ánimo que se traduce, dice, es el ánimo el que más a menudo impulsa a un hombre a la acción. Y eso hay un trabajo del doctor Juan Tobías Napoli, que es un investigador argentino del CONICET, que él investiga sobre la cultura y la lengua griega antigua. Qué interesante. Él dice que en todos los textos que él coteja, el ánimo es el que impulsa a la persona a actuar, a la acción. Así que podemos sintetizar el concepto de ánimo como ánimo es energía vital, actitud y factor que impulsa a la acción. Vamos a ver ahora cómo se forma el conocimiento. Esto para los maestros va a ser muy agradable, me parece. ¿Cómo se forma el conocimiento? La importancia de analizar estos conceptos es para comprender cómo se forma el pensamiento y por lo tanto el conocimiento bíblico que hará de puente o nos conducirá a poder creerle a Dios. Y acá surge una cuestión muy interesante. El dilema entre creer en Dios y creer a Dios. Son dos cosas muy distintas. Porque creer en Dios, es decir, creer que Dios existe, no altera ni beneficia ni perjudica, no pasa nada con esto. Si yo creo que Dios existe, ¿y con eso qué? Y con eso nada. Hay que saber que existe la luz. Exacto, no pasa naranja. El punto que sí es gravitante o que influye en nuestra vida es creer a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque creer a Dios significa creer lo que Dios dice. Creer a Dios es creer a lo que Dios dice, en otras palabras, a lo que está escrito. O sea, como hoy leíamos, ¿se acuerdan? Dios no tienta, creerle a Dios es creer a esa escritura. Dios es bueno, creer a Dios es creer a la escritura. Y el conocimiento humano, en todas las áreas, no solo en la Biblia, se forma a partir de lo que se conocen como unidades de pensamiento. Unidades de pensamiento, y aquí entran en juego, o competencia, entran a competir las nociones y las conmociones que vimos hoy. Noción, conocimiento elemental de algo; conmoción, una perturbación del ánimo. En el griego, a una unidad de pensamiento se le llama fronema. Fronema se traduce como inclinación mental y es un objeto de pensamiento. Puede tener una connotación positiva o negativa. Fronema proviene de froneo es un verbo y significa tener un sentimiento u opinión y por implicación estar dispuesto mentalmente en una cierta dirección. Es decir, es pensar, sentir o poner la mira en algo. Así que las unidades de pensamiento, fronemas, nos inclinan nos disponen en una cierta dirección. En otras palabras, nos activan un estado de ánimo. Ánimo, energía vital. Nos activan una actitud también. Ánimo, actitud. O una postura inicial. Por ejemplo, yo tengo la convicción de que Dios es amor y no viene nada malo de él. Fronema. Luego de los fronemas, que se van formando comunidades de pensamiento a medida que vamos adquiriendo nociones, vienen lo que se conocen como los sunesis.
Sunesis significa unión, encuentro, confluencia. Es la facultad de unir por parejas. Y vean qué interesante lo que dice. El conocimiento sunesis, cuando hay integración, fortifica el carácter de la persona. Sunesis es la facultad de saber evaluar inteligentemente una situación. Es lo que da fundamento y fuerza al coraje personal. Sunesis es la habilidad de distinguir, criticar, evaluar y formar juicios, inteligencia y entendimiento. Y lo que dice en rojo, abajo, sunesis es lo que forma el corazón de la mente del hombre. Por eso la Biblia dice, con el corazón se cree. No es creer que Dios existe, creer en Dios, es creerle a Dios, ¿no? Cuando Dios dice, ¿no es cierto? Con el corazón se cree, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es sunesis. ¿Me van siguiendo? Bueno, estos se van a ir olvidando porque son todos términos muy técnicos, pero es para llevar a una conclusión que tenga un fundamento más adelante, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:2, que lo estudiamos la clase pasada. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, auxano, en griego, para salvación. La Biblia del Oso traduce, desead como niños recién nacidos la leche racional, ¿se acuerdan que vimos esto? Y que es sin engaño, para que por ella crezcáis para salud. Esa palabra salvación es perfección, no es salvación por gracia que recibimos cuando creemos en Jesucristo, ¿no? La palabra crezcáis, auxano en griego, significa aumentar, superarse o volverse grande en alguna ciencia o profesión. El verbo en griego está en un presente activo, así que se puede traducir como seguir creciendo, para que por ella podáis seguir creciendo para perfección o para salud. En el crecimiento, ahí está el tema, en el crecimiento del creyente participan los fonemas o unidades de conocimiento elemental con los cuales se construyen más adelante los sunesis, que comprenden juicios, entendimiento que se lleva al corazón de la mente. Ambos, fonemas y sunesis, construyen y determinan el ánimo para poder creer la palabra de Dios. O sea, que el ánimo, la energía vital, la actitud que toma una persona frente a determinadas situaciones, está construida por fonemas, unidades elementales de conocimiento, pensamientos básicos, y sunesis, que es la integración. Y ahora que vimos esto que es la teoría básica, digamos, una introducción, vamos a ver qué son las emociones y qué son los sentimientos, porque es muy interesante. Las emociones son reacciones o respuestas a la información que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. El término emoción procede del latín emovere y significa remover, agitar y excitar. Parece una clase de psicología hasta ahora, pero ya van a ver después que no. Existen emociones positivas y negativas. Dije así porque todo esto está descrito en la Biblia. Ahora vamos a ver un ejemplo también. Existen emociones positivas y negativas. Ambas afectan la conducta de las personas, generando acciones o reacciones. Positivas, como la alegría o la satisfacción,
y hay otras que provocan efectos perjudiciales para el individuo, como la ansiedad, ¿se acuerdan? Por nada estéis afanosos, la culpa y la vergüenza. Las emociones lo que hacen es sacar al exterior o sacar afuera de la persona las nociones y las conmociones que suceden en la mente. Es decir, nosotros estamos expuestos a nociones y conmociones, y la emoción lo que hace lo saca para afuera. Por ejemplo, llorar. Un llanto procede de una conmoción o una noción. Una conmoción, no sé. A ver, no quiero Mala decir. noticia. Claro, vamos a decirlo así. Una mala noticia y evidencia un llanto, una emoción. Una buena noticia. Mi suegra se va de casa. Una noción. Bueno, vamos a cambiar el ejemplo. Perdón. Mi hija se recibió de ingeniero. Eso produce una lágrima, una emoción. Emoción saca para afuera la noción y la conmoción de la mente. Ahora vienen los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos y pueden ser verbalizados a través de palabras. Las emociones son intensas y de breve duración. Los sentimientos son más duraderos. Yo ya, cuando tengo un sentimiento, voy a poder dar una explicación de eso que me pasa. ¿Por qué tengo ese estado de alegría? Y bueno, mirá, estuve orando tanto tiempo, trabajando, pude progresar, después de un tiempo veo en mi vida tal y tal progreso, entonces tengo un estado, una emoción de alegría. Un sentimiento de alegría. Emoción resulta en sentimiento. Sentimiento se puede explicar. Los sentimientos se pueden dividir en negativos, como la tristeza, el miedo, la frustración, la culpa, los celos. ¿Vieron las personas que se ponen celosas, locas y te entran a contar todo? Bueno, sentimiento se puede explicar con palabras lo que te está pasando por dentro. Y otros sentimientos positivos como la felicidad, el amor, la gratitud, la esperanza. No se puede estudiar en una clase todos los sentimientos más importantes, pero vamos a ver 4 que son los que más se presentan en la palabra. Son los más gravitantes para la vida. El sentimiento de seguridad. El sentimiento de seguridad es debido a una percepción intelectual lúcida y acertada de una realidad en su grado más alto. O sea, acá hay sunesis. Uno hizo una síntesis de varias cosas que conoce. Por ejemplo, la certeza que tenemos o deberíamos tener en un Padre Celestial que nos ama, nos protege y nos conduce a nuestro mayor bien. Eso sería andar en la vida con un sentimiento de seguridad. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La versión Castilian traduce: sabemos además que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes le aman. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios interviene en tu vida para bien, nunca para mal, nunca para mal. En nada, en ningún área de la vida. Dios no te prueba, no te castiga, no te tienta, no te pone presión para probarte a ver si vos lo amás a Él o no. Esto es vivir la vida con un sentimiento de seguridad en Dios, en cuál es el eje rector del carácter de Dios, ¿no? Vamos a la angustia. El sentimiento de angustia
como reflejo más o menos consciente de un riesgo, real o imaginario, del propio ser o del propio obrar, situación extremadamente peligrosa por las consecuencias que puede acarrear. Y esto lo conocemos porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar en el diario vivir acerca de la depresión. Esta persona está en una profunda depresión, cerca del suicidio, sentimiento que tiene angustia. Y miren lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Ahí está. ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? La culpa, este es otro, que se ve en la Biblia también, bastante. El sentimiento de culpabilidad que, si bien o si se alimenta suficientemente, conduce al complejo de culpa, que es más grave ya. El complejo es un sentimiento que te condena por el pasado. Algo hiciste, viste, como te dicen a veces esos que te quieren consolar, algo habrás hecho. Por eso tenés este mal encima tuyo. Bien. El sentimiento de culpa es la percepción interna permanente de haber hecho algo malo, de ser una mala persona, de hacer daño a los demás, de haber infringido alguna ley o principio ético o norma, produciendo en tu vida un malestar continuado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo ahí agregué todos nuestros pecados, porque si Él nos limpia de toda maldad, nos tiene que perdonar todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Salmos 86:5, este existe. Porque Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Esta es otra noción, unidad elemental de conocimiento. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Ninguna condenación, no hay ningún sentimiento de culpa por el pasado, pero para los que están en Cristo. Una cosa es Cristo en uno y otra cosa es uno en Cristo. Eso quiere decir el que cree a Dios lo que dice la palabra de Dios escrita a medida que uno la va aprendiendo. Y nos queda por ver, muy presente también en la Biblia, el sentimiento de inferioridad. El sentimiento de inferioridad que, si no se remedia a tiempo, desemboca en el complejo de inferioridad, que es un sentimiento constante que implica pensamientos de menosprecio a uno mismo, timidez y sentimientos de inadaptación. Bueno, entonces, fíjense lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuevamente, creer a Dios sería poder superar el sentimiento de inferioridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, u otras versiones dicen, todo lo puedo en aquel que me da fuerzas, y fíjense la Biblia en lenguaje sencillo, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esto hay que vivirlo, experimentarlo. Vos le podés hablar a Dios y decirle, necesito que me dé fuerza para enfrentarme a esta situación. Y bueno, cada vez que oramos, Dios nos oye, algo va a pasar. Bien, nadie transita por la vida un largo periodo de tiempo sin que él o ella
experimenten al menos una parte de las conmociones, emociones, sentimientos y estados de ánimo que se describen a lo largo de toda la Biblia. Todo esto que estamos viendo, si bien la ciencia ha tomado esto y lo ha estudiado a través de la psicología o de las neurociencias, son todas cosas que están, conductas y situaciones que vive la gente normal como nosotros. Y quiero ver este ejemplo porque es muy interesante. Dice literalmente, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La frase pasiones semejantes provienen de la palabra griega homoiopates y literalmente significa sentimientos semejantes. Sentimientos. Es decir, era un hombre con la capacidad de experimentar los mismos sentimientos y emociones que nos pueden tocar hoy a cada uno de nosotros. Puse un ejemplo acá que no me lo quiero olvidar. Elías no fue un superhombre, se cansaba. Era preso del desaliento. Recordarán ustedes que la Biblia relata que Elías deseó la muerte, y eso está registrado en 1 de Reyes 19:4, cuando le dice a Dios, le dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Vean, Elías oró y detuvo la lluvia por 3 años y 6 meses. Degolló a 450 profetas de Baal. Ese hombre con ese nivel de creencia en otro momento de la vida dice, quítame la vida, basta ya, no doy más, no soy mejor que mis padres. O sea, ¿qué sacamos de acá? Que todos nosotros estamos expuestos a conmociones, a emociones, a fluctuaciones del ánimo. Todos. Bien. El estado de ánimo, entonces, sufre oscilaciones a lo largo del tiempo. De todo lo que pude leer, encontré por ahí que el estado de ánimo de una persona no se mantiene más de 3 meses. Luego cambia. El más capo de los humanos puede mantener su estado de ánimo 3 meses en el mismo nivel y luego varía. Cuando sucede dentro de los límites que no generan dificultad, el estado de ánimo se denomina eutimia. Cuando es anormalmente bajo se llama depresión y cuando es anormalmente alto se llama hipomanía o manía. Ahí tienen entonces podemos graficarlo en una franja más o menos estable, pero también variable. Se dice que la persona está en un estado de ánimo eutimia, óptimo, constante, pero nunca es constante, ¿no? Pero bueno, ahí anda. Pero la alternancia de fases, desde la depresión, que es acá abajo, ¿no?, hasta la manía, que es allá arriba del todo, si una persona sufre esto, se llama un trastorno afectivo bipolar o cambios extremos en el estado de ánimo. Se ríe la señorita, la señorita Erika. Bien. Habiendo analizado todo esto, vamos a hacer entonces un resumen en un gráfico acerca de la mente. La mente la definimos como una colección de pensamientos que pueden ser positivos o negativos. También hemos visto que el conocimiento se va formando por nociones o unidades elementales o conmociones que son alteraciones. También vimos que la mente sufre desánimo
o si está bien trabajada por nosotros, puede tener el ánimo correcto. Ahora, tanto del lado negativo como del lado positivo, del lado rojo, del lado verde, esos componentes van a condicionar las emociones que nosotros tengamos, que es cómo canalizamos hacia afuera todo eso que nos pasa, y los sentimientos, que es cuando podemos verbalizar. Pero eso va a ser una mezcla de los dos lados, del lado verde y del lado rojo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que las emociones y los sentimientos van a condicionar nuestro comportamiento o nuestra conducta. La persona que está en un estado de ánimo allá abajo, ¿cuál va a ser la conducta en un caso extremo? Pegarse un tiro o tirarse abajo de un tren. La persona que está allá arriba, ¿cuál va a ser la conducta? Orarle a Dios, ir para adelante. ¿Se dan cuenta? Entonces esto nos lleva, nuestra conducta nos lleva o a no creer a Dios o a creer a Dios, que no es lo mismo que creer en Dios. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar con que el desánimo conduce a la inacción y precede a la incredulidad de la persona. Y el ánimo conduce a la acción y precede a la creencia correcta, que es creer a las escrituras que nosotros conocemos, creer lo que está escrito. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Muy bien, ya es bárbaro. Vamos a seguir otro poquito. La importancia del alimento bíblico. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un versículo muy polémico, porque aparece la palabra alma y espíritu, y pensamientos e intenciones. La versión de la Biblia al Día traduce: penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a analizar las 3 o 4 palabras que nos interesan acá. Por ejemplo, eficaz. Eficaz en el griego es energés, que en el castellano después viene energía. Denota activo, poderoso en acción. Eficaz es llena de poder para conseguir resultados. Eso es la palabra de Dios. Llena de poder para conseguir resultados. La palabra está llena de energía y de poder de Dios. La expresión coyunturas y tuétanos es una expresión, un orientalismo, ilustra el poder de la palabra de Dios en penetrar a los rincones más íntimos e interiores del hombre, allá a donde la psicología no puede llegar. La palabra de Dios puede llegar. Discierne. La palabra discierne en el griego es kritikos. Significa aquello que se relaciona con juicio. Proviene de crino, que es juzgar. Adecuado para juzgar, habilidoso para ello. Discierne los pensamientos, literalmente significa que es crítica de los pensamientos. Esto es que es discriminante y enjuicia, somete a examen los pensamientos y los sentimientos. Eso hace la palabra de Dios por sí misma, lo hace por sí misma. O sea que la palabra de Dios es juez de los pensamientos, los distingue apropiadamente, los examina, los clasifica y determina cuáles son correctos y cuáles no lo son. Observen que tenemos nuevamente una acción, discierne,
y dos elementos, pensamientos e intenciones. Tenemos una acción, discernir, juzgar, criticar, sobre dos elementos críticos que son los pensamientos y las intenciones. Pensamientos en el griego es endumesis, pero esto es referido generalmente a los malos pensamientos, a las suposiciones malévolas. Está compuesta de la palabra en y dumos, que significa sentimiento intenso, pasión, y la raíz du significa precipitarse o rabiar. Está acelerada la persona. Además, entumesis se traduce como imaginación. Es la producción de imágenes por parte de la mente del hombre, es decir que aquí entonces estamos hablando de las conmociones de la mente humana. Y ahora nos toca ver la palabra intenciones, que en el griego es ennoia. Se traduce como sensatez, es decir, ie quiere decir es decir, comprensión moral, idea, intención, pensamiento, consideración. Una ennoia es una unidad clara de conocimiento, un concepto elemental considerado. Una noción, una idea de algo. Es decir, que los ennoia, de los que habla Hebreos 4:12, que son, finalmente, son nociones de la mente. Por ejemplo, Dios interviene en tu vida para bien. Bien. Entonces, la palabra de Dios tiene poder y energía necesaria para realizar un juicio entre las conmociones de la mente y las nociones. Puede clasificarlas, separarlas y permitirle al hombre identificar los pensamientos correctos de lo que no lo son. Luego, la responsabilidad de cada uno será aferrarse a los conceptos correctos de la palabra y desechar las ideas erróneas. Este versículo que vimos en detalle en el análisis de Hebreos 4:12 muestra entonces la importancia que tiene la palabra de Dios como el alimento, capaz de separar las nociones de la mente de las conmociones de la mente. Y de esta forma, ¿qué cosa? Sustentar el ánimo. Y el ánimo que nos permite creer a Dios o actuar sobre la información recibida de la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios literalmente y actuar según ella, decía el doctor Wilwill, eso trae ¿qué? Resultados. Muy bien. Finalmente, la palabra de Dios entonces tiene el poder de separar las nociones de la mente de las conmociones de la mente para edificar el ánimo en el corazón. Acuérdense que el ánimo es energía vital. Viene de dumos, de timos en griego, que es corazón. La clase pasada habíamos visto este cuadro sobre la ley de la creencia, que tiene dos lados, un lado positivo, un lado negativo. ¿Qué hacemos ahora? Estamos ampliando, porque estamos viendo que del lado negativo, a la izquierda, nuestra cabeza está afectada por pensamientos negativos, por conmociones, por desánimo, por emociones negativas y por sentimientos negativos. Y del lado derecho, nuestra cabeza está afectada por pensamientos positivos, nociones, ánimo, energía vital, emociones positivas y sentimientos positivos. Todo eso va a determinar la conducta de la persona, el comportamiento, y ese comportamiento te lleva a la inacción de no creer a Dios o a la acción de creer a Dios. Y el otro día decíamos, creer es una ley, al
Creer es una ley al que cree que todo le es posible. Eso es lo que hemos hecho en esta clase. Hemos de alguna manera expandido en una capa externa lo que le pasa a la persona antes de llegar a la creencia. Antes de llegar a creer, nos pasa todo lo que está en el lado negativo, en colorado, y todo lo que está en el lado positivo, en verde. Creer es una ley al que cree todo le es posible. Y ahora, para terminar, vemos el punto que el ánimo precede a la creencia. Para eso vamos a leer un registro de la Biblia, Mateo 9, del 2 al 7, que dice así. Y sucedió que le trajeron a Jesucristo, ¿no?, un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo? Ten ánimo. ¿Por qué no le dijo, si creyeras en Dios no te pasaría eso? No, porque la tenía clara Jesucristo. Ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. ¿Los pecados dónde están? En la cabeza. Condenación, culpa. ¿Se acuerdan que vimos hoy? Tus pecados te son perdonados. Le sanó el corazón. Entonces, para variar, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? Decir, ¿los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, ahora sí, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y ahí lo informó de lo que estaba disponible. ¿Y qué pasó? Entonces él, el paralítico, se levantó y se fue a su casa. Vamos a quitar todo lo que no es central de todo este registro. Nos quedamos con estos 3 renglones. Entonces, primer punto, ten ánimo, energía vital, actitud. ¿Se acuerdan que definimos hoy? Factor que impulsa la acción. Lo primero que hizo Jesucristo, le dijo, ten ánimo. Después, ¿qué hizo? Le presentó la promesa de Dios de sanarse, porque le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el paralítico tuvo que decidir en su corazón y el paralítico creyó a la palabra de Dios literalmente. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? Se levantó y se fue a su casa. Entonces, Jesucristo primero apuntó al ánimo, le sanó el corazón y luego el paralítico creyó a la promesa de Dios y se sanó. Así que actuar sobre la palabra de Dios es posible si y solo si tu ánimo está basado sobre los fonemas o unidades básicas de conocimiento de la palabra. Y perseverar, una vez que actuaste, perseverar en la palabra de Dios es posible si y solo si tu ánimo está basado en los unesis, unión o confluencia, que son los que sustentan tu entendimiento y dan fuerza a tu coraje personal. Así que, de ser así, los fundamentos de tu entendimiento estarán asentados con solidez y convicción en tu corazón. Luego, con el corazón se cree y al que cree, todo le es posible. Y para terminar, cada uno es responsable de leer, meditar, estudiar y memorizar los conceptos básicos de la palabra de Dios, para que sean ¿qué? El sustento del propio ánimo. Y de formar los unesis para que, si no llegara el momento de creer más allá de lo cotidiano y ordinario,
estemos preparados en el corazón para actuar literalmente sobre la palabra de Dios. Porque la clase pasada vimos que la vida a veces va normal, pero nos puede tocar una situación donde hay que creer más allá de lo cotidiano y ordinario. Así que creer es una ley, al que cree todo le es posible. Si deseamos entonces que Dios ayude nuestra incredulidad, primero edifiquemos nuestro ánimo o energía vital con su palabra. Edificar el ánimo es, para que quede claro, ¿no? Edificar el ánimo es leer, meditar, estudiar y memorizar. Así que bueno, Dios los bendiga y espero que haya sido de provecho.